Hola amigos, en este video veremos cómo graficar el diagrama de Moody en MATLAB. El resultado final que obtendremos al final del video es este de aquí. Sabemos que el diagrama de Moody es la gráfica del número de Reynolds versus el factor de fricción para diferentes valores de la rugosidad relativa. Lo primero que haremos será crear un archivo M donde escribiremos el script para dibujar el diagrama de Moody. Seguidamente vamos a crear un vector que almacene los valores del número de Reynolds. Si nosotros vemos la gráfica del diagrama de Moody, el número de Reynolds va aproximadamente desde 4000 hasta 10 a la 8. Vamos a crear un vector que vaya desde 4000 a 10 a la 8. Seguidamente crearemos un ciclo indefinido con la instrucción while de esta forma. Este ciclo se repetirá siempre y cuando el valor del número de Reynolds sea menor que 10 a la 8. 10 a la 8 es el límite superior del número de Reynolds, como dijimos al inicio. Entonces aquí ponemos 10 a la 8. 1 por 10 a la 8. Con nd terminamos la instrucción while. En cada iteración, nosotros sumaremos al valor del número de Reynolds el valor anterior más 1000. De esta forma, nosotros crearemos una variable llamada nr que almacenará el valor del número de Reynolds que se calcula en cada iteración. Esta variable nr es un vector, por tanto, almacenará en la ubicación i el valor del número de Reynolds calculado en cada iteración. El valor de i debe de cambiar conforme se vayan repitiendo las iteraciones. Por tanto, vamos a incrementar el valor de i en cada iteración. Le vamos a sumar 1. De esta forma se almacena en el vector nr el valor de r calculado en cada iteración. Aquí arriba vamos a darle un valor inicial a i. Le vamos a dar un valor inicial de 1, para que de esta forma en la primera iteración se almacene en la primera ubicación del vector nr el valor de r. También le daremos un valor inicial a r igual a 3000. ¿Y esto por qué? En la primera iteración r será igual a r más 1000. Como r vale inicialmente 3000, r valdrá 3000 más 1000, o sea 4000. Como dijimos al inicio, el valor del número de Reynolds varía desde 4000 hacia adelante. De esta forma cumplimos con esa condición. Seguidamente vamos a poner una condición. Si el número de Reynolds es mayor a 500.000, o sea 5 por 10 a la 5, si esa condición se cumple, entonces el número de Reynolds que se incremente en 100.000, o sea 1 por 10 a la 5. Caso contrario, que simplemente se incremente en 1000. ¿Y esto por qué? Si nosotros simplemente le sumamos 1000 al valor de r en cada iteración, hasta llegar al límite que es 10 a la 8, nosotros haremos una cantidad excesiva de iteraciones y sobrecargaremos al vector nr. Por tanto, al ponerle la condición de si r sobrepasa 500.000, sumarle a r 100.000 en cada iteración, con esto reduciremos la cantidad de iteraciones y evitaremos sobrecargar el vector nr. Vamos a ejecutar este código y ver si obtenemos los valores adecuados para nr. Ejecutamos. Vamos a guardar esto con el nombre de Moody. De esta forma, Moody 10. Le damos a guardar. Vamos a la línea de comandos y aquí ponemos la variable nr. Sí, efectivamente obtenemos los valores para nr. Aquí están los valores de nr y como tú podrás ver son bastantes y se calculan adecuadamente y inician desde el valor 4000 como lo planeamos. Seguidamente vamos a ingresar en un vector llamado ed los valores de la rugosidad relativa, desde este valor hasta 0.005. Entonces, como dijimos, vamos a crear una variable llamada ed, que será un vector que almacene los valores de la rugosidad relativa. Esos valores van desde 0.0001
el siguiente es 0.005, el siguiente es 0.001 y así sucesivamente. Ya terminamos de ingresar los valores del vector ED, que es la rugosidad relativa. Ya tenemos los valores para el número de Reynolds, también ya tenemos los valores para la rugosidad relativa. Solamente nos faltaría calcular los valores para el factor de fricción, y eso es lo que haremos. Aquí tenemos ya ingresado la ecuación de Chen que nos permite calcular el factor de fricción. Aquí tenemos la variable ED, que es la rugosidad relativa. Aquí tenemos la otra variable que es NR, que es el número de Reynolds. EDI hace referencia a un elemento del vector ED. NRJ hace referencia a un elemento del vector NR. Aquí tengo 1 sobre auxiliar. Auxiliar vendría a ser toda la expresión anterior. Y esto hace referencia a esta fórmula que tengo en pantalla, que el factor de fricción es 1 sobre toda esta expresión. Yo a toda esta expresión le llamé auxiliar para evitar complicarnos al calcular el factor de fricción. De esta forma calculamos el factor de fricción para todos los valores del vector ED y para todos los valores del vector NR. Seguidamente vamos a variar los valores de I y J para calcular el factor de fricción para todos los valores de ED y para todos los valores de NR. Para ello vamos a crear dos ciclos for que recorran todos los valores de ED y que recorran todos los valores de NR. Primero para los valores de ED. Entonces aquí ponemos for la variable I que varíe desde 1 hasta la cantidad de elementos que tenga el vector ED. Con esto cerramos el ciclo for. Y como dije, vamos a crear otro ciclo for que tenga la variable j que varíe desde 1 hasta la cantidad de elementos que tenga el vector nr. Y aquí debajo cerramos el ciclo for. Entonces, de esta forma calculamos el factor de fricción para todos los elementos de ED y para todos los elementos de NR. Una vez hecho esto, ya solamente nos queda graficar. En MATLAB contamos con la función loglog que nos permite graficar diagramas logarítmicos. Sus argumentos son similares a la función log. Entonces aquí ponemos log. Ponemos los datos del eje X. Aquí vemos que los datos del eje X son los datos del número de Reynolds. Y los datos del eje Y son los datos del factor de fricción. Entonces aquí ponemos el vector NR, coma, y en el eje Y ponemos los datos del factor de fricción. El factor de fricción es una matriz I por J. En la matriz F, en cada fila se calcula el factor de fricción para cada valor de la rugosidad relativa. Si nosotros queremos el factor de fricción para este valor de la rugosidad relativa, entonces nosotros debemos de seleccionar la fila 1 de la matriz factor de fricción. Y eso es lo que haremos. Entonces aquí ponemos F, la matriz F. Entre paréntesis seleccionamos la fila 1. Aquí ponemos 1, ponemos 2 puntos y lo dejamos así. Con esto le estamos diciendo que seleccionamos la primera fila de la matriz F. Aquí ponemos punto y coma y seguidamente le damos al botón ejecutar. Hay un error. Aquí me equivoqué, aquí me falta la coma. Y de esta forma hacemos referencia a la primera fila de la matriz F. Le damos al botón ejecutar nuevamente. Aquí tenemos la gráfica, aparentemente está bien. Vamos a graficar las demás curvas. Para ello nosotros vamos a crear un ciclo for. Un ciclo for cuya variable va a ser I, que varíe desde 1 hasta que abarque desde 1 hasta la cantidad de elementos
que tenga el vector ed. Con esto cerramos el ciclo for y aquí ponemos i, puesto que i variará desde 1 hasta la cantidad de elementos del vector ed. Aquí obtenemos una sola gráfica. Entonces, para obtener las demás curvas, utilizamos el comando hold_on de esta forma. Lo que hace este comando es sobreponer una gráfica sobre otra. Le damos al botón ejecutar. Y esta es la gráfica que obtenemos. Aparentemente está bien, pero esta gráfica tiene un problema. El problema es que las escalas en el eje X y en el eje Y no son logarítmicas, entonces debemos de utilizar otro comando que fuerce a que las escalas en el eje X y en el eje Y sean logarítmicas. Para poner la escala X en logarítmica hacemos lo siguiente, ponemos set, abrimos paréntesis, aquí ponemos CGA, coma, comilla simple, aquí ponemos X, S, escale, coma, comilla simple, aquí ponemos log. De la misma forma hacemos para la escala en Y, ponemos set, abrimos paréntesis, GCA, coma, comilla simple, ponemos Y, S, escale, coma, comilla simple, ponemos log. Con esto ejecutamos nuevamente el código. Y esta es la gráfica que obtenemos. Esta gráfica sí parece un diagrama de Moody. Nos faltarían las grillas y una que otra configuración. Entonces, para poner las grillas, aquí al final ponemos el comando grid. De esta forma, grid. Con esto tenemos las grillas. Seguidamente vamos a configurar el eje Y. Vamos a poner los límites desde 0 hasta 1. Para ello, después de hold_on, hacemos lo siguiente. Ponemos, para configurar los límites del eje Y, vamos a utilizar el comando yLimit de esta forma. Abrimos paréntesis, abrimos corchetes para ingresar el vector desde 0 hasta 1. Seguidamente le damos al botón ejecutar. Y ahora sí obtenemos el diagrama de Moody. Faltaría configurar el color de línea y el grosor de línea. Lo dejamos ahí. Bueno amigos, eso era lo que quería mostrarles en este video, cómo graficar el diagrama de Moody en MATLAB. Hasta la próxima.